Muy buenas a todo aquel que esté viendo este video. Este video es simplemente una demostración de lo que sería el funcionamiento de un voltámetro de Hoffman. Aquí simplemente lo que estoy mostrando en pantalla es la simulación de una, vamos a decir, de que esto fuera una corriente de río. Aquí tendrían ustedes lo que son dos tubos en los cuales estarían llenos de una porción de agua y en los cuales también ustedes pueden usar como conductores tantos metales. Pueden usar varillas de carbono que mayormente pueden encontrarlas en las mismas pilas AAA. Pueden usar cualquier metal que pueda conducir electricidad y que ese metal esté conectado a una fuente de energía, obviamente, que pueda llevar la electricidad. Al hacer esto, produce tanto en el agua que está corriendo o el fluido que está corriendo, no necesariamente tiene que ser agua, que obviamente pueda conducir la corriente. Va a producir a su vez de que se muestre aquí en los tubos, por medio del agua que sale el mismo gas, hacia ya sea en los mismos tubos. Y para demostración de eso, al momento de usted hacer la prueba, puede tomar incluso el tubo y lo que quede dentro, o sea, el gas que quede dentro, incluso encender un fósforo en el mismo gas y ver la reacción que tiene. Pueden hacer incluso esto con materiales en las casas, ya sea agarrando dos tubos, teniendo por lo menos una pila de 9 voltios, usando también un amperímetro para ver la corriente que fluye, para la redundancia, dentro del fluido o dentro del líquido que ustedes están utilizando. Y para dar un ejemplo más claro de lo que serían los gases y los fluidos, por ejemplo, digamos que yo tenga aquí, vamos a decir que esto sería esta parte aquí, la azul sería las partículas o las moléculas que hay en el fluido como tal, y los rojos serían los electrones. Al momento de yo quitar la barrera, o mejor dicho, hacer un contacto de la electricidad o la energía eléctrica con el fluido, se ve que entre las moléculas y los electrones van chocando. Esto a su vez va a provocar de que el agua, o mejor dicho el líquido que ustedes están utilizando, o sea, las moléculas que hay en el líquido como tal y los electrones se estén chocando uno con otros, y produce que el agua hierva o el líquido hierva para que se produzca el gas que se está buscando como muestra de que sí puede pasar la electricidad por ese líquido. Obviamente hay líquidos que pueden pasar y que son conductores de corriente, y hay otros líquidos que no. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que sería produciendo o poniendo en un envase. Vamos a decir que esto sería la electricidad y lo rojo sería las moléculas del líquido. Vemos que entre las moléculas y los electrones chocan entre sí, y
esto puede ir mucho más rápido conforme la temperatura a la temperatura o qué tanta corriente esté pasando. Si vemos, ahí vemos que cuando llega a una etapa de que ya el envase no soporta la cantidad de gas que hay, vemos que tiende a, por decirlo así, explotar, y vemos como la tapa frontal salió volando por asunto de que el gas estaba muy comprimido y tuvo que liberar todo eso. Si devolvemos la tapa y hacemos otra vez el experimento, ahí serían las moléculas y aquí serían electrones. Si yo vengo y aumento la temperatura, o en el caso de con el voltámetro de Hoffman, sería la corriente que estuviera pasando y hiciera que hierva, llegará un momento en que no va a soportar el envase y tendrá que explotar y salir todo el gas que haya dentro de el tubo o dentro del envase que estuvieran utilizando. Con los materiales caseros que le dije, como es una energía muy baja, 9 voltios, la energía que producirá en el líquido, que no haya tanto calor para que hierva de ese modo, pero sí producirá el suficiente calor para que el mismo líquido produzca los gases. Con esto simplemente quería demostrarles lo que sería el proyecto como tal, o la simulación de lo que queríamos hacer como proyecto como tal, el grupo compuesto por Benjamin Baez y Arif Guerrero, esperando así que el tema como tal se pudiera haber entendido y que lo hubieran captado. Muchísimas gracias.